Buenas tardes, vamos a revisar nuestro primer video de clase de la unidad 2 del módulo de estado del arte de gestión y administración de la información de la especialización en gerencia de proyectos de inteligencia de negocios. En esta unidad tenemos dos clases o dos videos referente a la clase y vamos a revisar qué vemos en cada uno de estos videos. Para empezar, el núcleo que vamos a revisar es el núcleo temático 2, implementación de flujos de consulta y captura de datos. Lo que estamos buscando con este módulo es entender cómo puedo hacer llegar la información al sistema de información de forma válida y a través de un sistema que verifique que los datos están en forma correcta. Para eso necesitamos revisar este módulo. Entonces vamos a mirar en qué consiste el módulo. El módulo consiste en entender cómo es el uso de las herramientas o de ofimática que nos permite y nos ayuda a nosotros revisar el tema con respecto a la validación de entrada de datos o a la validación de la entrada de datos. Entonces, para ello vamos a necesitar unas capas de presentaciones que nos van a permitir a nosotros mostrar cómo la entrada de nuestra casa y qué es las condiciones que están dentro de la casa. O sea, es como cuando ustedes entran a una casa y ven lo bonito, las pinturas, ven la sala, ven los muebles, todo lo bonito. Pero si ustedes le quitan los muebles, la pintura, entonces por detrás está el sistema electrónico, está el sistema de acueducto, está el sistema de desagüe, está el sistema de teléfonos, de cable. Eso es otra capa. Y al final todo concluye en una base de datos y eso es otra capa. Entonces vamos aquí a revisar tres capas importantes, que es la capa de aplicación, la capa de lógica y la capa de almacenamiento de datos. Bien, en este cursillo vamos a ver herramientas de ofimática sencillas como Excel, Access, que nos permiten a nosotros hacer formularios muy sencillos. Como usuarios ustedes no van a tener que programar los formularios, pero sí van a tener que decir qué quieren del formulario, cómo quieren capturar la información. Como usuarios ustedes sí deben informar cuáles son los pedazos de pantalla que quieren ustedes verificar, cuáles son los colores, cómo es la mejor manera de capturar los datos. Entonces vamos a necesitar revisar las características de estas aplicaciones de ofimática y cómo se crean esos formularios. Vamos a ver cuáles son los componentes de esos formularios que se denominan controles. ¿Qué puedo hacer con los controles? ¿Para qué me sirven? ¿Cómo puedo validar esa información? Y finalmente, vamos a ver cómo la lógica se va uniendo y va haciendo a través de lógica, va llevando los datos desde un control hasta el sistema de datos y hasta el almacenamiento de datos. Objetivo de la semana. Al finalizar la semana, usted estará en capacidad de establecer los componentes de aplicaciones y su funcionalidad. Quiere decir que vamos a entender cómo se monta una aplicación, cuáles son sus componentes y cómo es su lógica. Sin necesidad de llegar a decir que vamos a aprender a programar. Eso no lo vamos a aprender a hacer en este curso y en ninguno de los de la especialización. 2. Establecer las capas de aplicaciones y sus características. Entonces vamos a entender cómo es que la información pasa desde el usuario hasta la base de datos, a través de qué capas y a través de qué modos. Y 3, al final ustedes deben estar en capacidad de montar un modelo para aplicaciones de un sistema de información. Aquí no hay que, vamos a diseñar una aplicación, no, vamos a diseñar un documento en el cual ustedes van a especificar cuáles son las pantallas, cuáles son sus funcionalidades y sus características. Yo les voy a dar un ejemplo de ello. Bien. Vamos a empezar por las capas de aplicación. Realmente son 3. Y las capas nos permiten a nosotros llevar los datos desde un medio externo, desde una ficha, desde un papel, hasta el sistema de base de datos. Y lo hacemos a través de 3 capas. La capa de aplicación. La capa de aplicación es una pantalla que me muestra en forma muy bonita la captura de los datos. La capa de desarrollo lógico es una capa donde nos muestra a nosotros toda la parte de programación, todo el circuito electrónico, todo lo que para nosotros no son claros, pero que permiten que funcionen las cosas que vemos claramente. Y la capa de almacenamiento de datos, que es un conjunto de instrucciones que nos permiten almacenar datos en el sistema de información. Esas son las 3 capas en las cuales nosotros desarrollamos una aplicación.
Las características de los formularios. Los formularios son la forma más sencilla de presentar una capa de presentación. Las características de un formulario es, ¿qué es un formulario? Es una pantalla que está constituido por controles, que captura datos y que informa datos al usuario. Entonces, a través de un formulario yo puedo llevar datos desde mi entorno hasta la base de datos, o puedo traer mensajes de la base de datos hasta mi entorno. Y ese puede ser algo importante en un formulario. Un formulario es un ente que presenta cosas. Los formularios, para que funcionen, necesitan controles. Los controles son como mecanismos o botones o ciertos elementos que hacen parte de los formularios, y esos controles a su vez permiten que yo pueda en un momento dado entrar datos válidos, y disminuye la posibilidad de que yo ingrese datos inválidos. Entonces los controles son claves para eso, para poder ingresar datos y para poder mostrar datos. Los controles a su vez funcionan, o sea, hay una forma de ejecutar esos formularios y esos controles. Yo los ejecuto, y para ejecutarlos significa que el formulario arranca, los controles cumplen una función, pero también los controles tienen que ejecutar instrucciones adicionales, que son instrucciones como de lógica, de programación, para poder llevar esos datos donde yo los quiero involucrar. Para construir esa lógica, pues tenemos diferentes herramientas. Una de las herramientas más comunes como usuario es el código de VBA. VBA es Visual Basic para aplicaciones, y normalmente es una herramienta que utiliza las aplicaciones de Office para desarrollar ciertos eventos o ciertas características de programación. Aprender VBA, pues necesitamos un curso grandísimo, un curso enorme de VBA. En este momento pues no lo vamos a aprender, no es parte de este curso aprenderlo, pero pues básicamente es eso, ¿no? Tendríamos que usar un curso muy especial. En este curso nosotros no necesitamos que ustedes aprendan a programar. En este curso lo que necesitamos es que aprendan a identificar esos códigos. Sentencias especiales de almacenamiento de memoria. O sea, esos códigos de VBA me permiten a mí almacenar datos en memoria y almacenar datos en el sistema de tablas. Además me permiten construir los eventos de control. Almacenamiento de datos. La capa de almacenamiento de datos es cuando ya los datos han pasado desde la presentación de la pantalla a una lógica interna en la memoria del computador. Esto los lleva procesaditos y validados a un sistema de datos, y ese sistema de datos pues requiere de 3 elementos importantes. Uno es componentes de conexión. Un componente de conexión es un objeto en el cual nosotros le vamos a identificar 3 cosas importantes, después lo vamos a revisar, y ese componente a su vez nos permite a nosotros definir la seguridad, la ubicación de los datos. Operaciones de sentencias SQL, ustedes ya vieron en el curso Fundamentos de Datos esas sentencias, select, asterisco, from, insert, into, update, delete. Son sentencias que nosotros utilizamos para poder manipular los datos de una tabla. Básicamente son 4, el select, el insert, el update y el delete. Son las 4 sentencias básicas que se utilizan para la administración de información en una tabla. Y la ejecución de las sentencias. Esas sentencias se pueden ejecutar o en conjunto o en forma individual. En conjunto significa que yo puedo varias al mismo tiempo, ¿sí? Entonces es posible que para hacer una transacción yo tenga que eliminar el registro primero, o agregar primero el registro en una tabla, después de que se agregue en esa tabla arreglarlo acá, mandar ahora los datos a esta otra tabla. Entonces eso se puede ejecutar en forma múltiple, varias sentencias al mismo tiempo. O puede ser que yo solo necesite hacer un select. Bueno, entonces una sentencia se puede hacer en forma muy sola. Esto no es almacenamiento de datos. Bien, vamos a pasar a un ejercicio muy sencillo, y este ejercicio se llama Emprendiendo. Esta es una aplicación que se hizo en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas, la hicimos con unos estudiantes, y nos va a permitir a nosotros enseñarles a ustedes cómo funciona el tema de formularios. La aplicación se llama Emprendiendo. Ustedes la pueden localizar en el material de recursos adicionales del módulo. Emprendiendo es una aplicación que captura facturas y que imprime facturas. O sea, Emprendiendo lo que hace es una aplicación que valida datos y conecta esos datos para validarlo a tablas del sistema de información. Esas tablas a su vez las muestra, y las muestra en un listado,
y hace unos cálculos matemáticos. Entonces, por ejemplo, yo puedo capturar ciertas cosas, puedo capturar la tasa representativa del mercado, puedo capturar la fecha, puedo determinar qué cliente, qué vendedor, puedo determinar qué proyecto, puedo determinar qué es lo que quiero facturar, puedo dar unas observaciones y él me puede calcular algunos datos como es el subtotal, el descuento, el impuesto y los netos a pagar. También puedo configurar las formas de pago y las fechas de pago para esta factura. Tengo un número de factura que el sistema me lo calcula directamente desde un tablero de control que me indica a mí cuál fue la última factura que yo creé y que me la presenta. Como ven, no es nada raro, es algo muy sencillo, es una aplicación sencilla aparentemente, y lo que vamos a aprender aquí es a detectar algunas cosas de estos formularios. Lo primero que vamos a ver es que estos formularios tienen una funcionalidad. El formulario como tal es el recuadro grande donde está todos los otros controles. Hay controles de texto como estos labels y hay controles funcionales como estas casillas, como estos combos y como estos botones. Fíjense que si doy clic acá, él me trae una serie de mensajes de error. Bueno, aquí nos falló la aplicación. Miren que hay un mensaje de error, no importa. Vamos a volverlo a correr y no pasa nada. Vamos a ver acá. Por ejemplo, este trae otro formulario. Administración de pagos. No hay nada que pagar. ¿Está seguro de inicializar la factura? Sí, fíjense que hace cosas. No hay pagos, no hay facturas, no puede grabar. Puedo salirme de la facturación, sí. Puedo volver a ver la facturación. Entonces, administrar facturas, que no hay facturas en este momento y por eso es que me saca este error, pero no pasa nada. Bueno, entonces, como ven, tenemos una serie de componentes y controles que hacen parte de nuestro formulario. Cosas como la fecha. Normalmente debería tener un calendario, pero sin embargo en esta herramienta pues no es tan poderosa y no puedo tener calendario. Pero fíjense lo que va a pasar. Si yo meto textos y doy enter, el sistema automáticamente corrige el error. Fíjense que en el sistema de datos yo ya puedo meter la fecha basura. Si ustedes en los ejercicios anteriores van al sistema de datos y van y se dan cuenta, yo puedo meter basura. Lo que hace el formulario es garantizar que esa basura sea lo mínimo que entremos o no haya basura al menos en el sistema. Entonces hay unos campos como estos que yo puedo validar. Otro ejemplo es el TRN. Por ejemplo, el TRN yo le escribo JJ y él lo calcula. Por ejemplo, un TRN negativo. Entonces él lo deja negativo, debería validarlo, debería volverlo positivo. 1200, una TRM 1200, una TRM 1700. Es decir, esto lo que les quiero mostrar es que esos controles permiten que yo pueda validar información, validarla y presentarla. Muy bien, algunos de estos campos, como los combo box, que son estos, permiten enlazar, esos controles permiten enlazarse a tablas del sistema de información. ¿Cómo lo hace uno? A través de la capa de almacenamiento de datos y a través de la capa de lógica. Esta es la capa de presentación. Entonces yo voy eligiendo datos como Cafán. Y en lugar de escribir Cafán espacio nuevo, yo digo Cafán y lo escojo de la lista de clientes nuestros. Y entonces, se valida mejor el proyecto Cafán. Y aquí puedo decir, bueno, mi cliente es Cafán, el proyecto se llama Cafán. Y el vendedor es genérico. Un vendedor lo traigo de la lista de vendedores. Y no lo meto a mano. Si lo meto a mano, puede suceder que yo me equivoque y empiezo a tener mala integridad en el sistema de datos. Aquí lo estoy haciendo muy bien. Bien, hay unos controles como las listbox, que son estos, son listas en el cual yo puedo generar ciertas condiciones. Por ejemplo, puedo indicar y decir, bueno, capturemos una información, le digo administrar detalle y él lo que hace es traerme otro formulario que captura la información. Entonces le digo, bueno, voy a vender zapatos, ¿sí? La cantidad es 1, el precio son 1000 pesos, el descuento es 10 pesos y él me calcula el impuesto. O sea, el impuesto es el 16%. Y le digo procesar detalle. Al procesar detalle me pasa una lista y en la lista me dice, mira, este es el producto que acabas de adicionar. Muy bien. Y entonces así puedo capturar. Cuando le digo salir del proceso de detalle, entonces ya aquí en la lista, en la grilla, me aparece el registro que acabo de entrar. Pero además miren lo que está pasando, él está calculando 1 por 1000, subtotal 1000, descuentos no hay descuentos,
y los impuestos son 160 pesos, o sea que usted debe pagar 1.160 pesos. Si se dan cuenta, esto es lo que hace un formulario. Un formulario lo que está haciendo es llevar los datos desde mi medio externo a la memoria. Hasta ahí va el formulario, ¿sí? Claro que cuando yo le digo, el pago, por ejemplo, mire, se calculó el pago, hay unos cálculos que él hace. Estos cálculos, calculó el pago por defecto. Yo podría decir, no, yo no quiero ese pago, quiero un pago natural. Voy a borrar este pago de acá, es decir, quitar el pago de aquí. ¿Está seguro? Sí. Natural. Y le puedo decir, mire, yo quiero adicionar un pago. Dice que la funcionalidad que hace cada uno de estos botoncitos en efectivo por valor de 1.160 pesos a 30 días, lo va a pagar en tarjeta de crédito, ¿sí? Y procesar pago. Entonces él ya me coloca el pago aquí, salgo de esta ventanita y ya tengo el pago. ¿Cómo va a ser? Fíjense cómo yo estoy capturando los datos y me está validando los datos, porque imagínense que yo quisiera meter otro pago y yo decía, mire, yo quiero meter otro pago por 70.000 pesos. Y le digo adicionar. Fíjense, él ya me lo está validando que no lo puedo meter porque ese pago ya está pasándose de lo que no. Yo hice una venta de 1.160 pesos, pues solamente puedo tener pagos hasta por 1.160 pesos. Si yo quiero meter 70.000 más, pues no puedo porque ya está programado el pago por los 1.160 pesos. Entonces fíjense que los formularios nos sirven a nosotros para controlar la información que estamos entrando al sistema de datos. Pero hasta aquí lo único que hemos hecho es meter datos a la memoria del computador. Cuando yo le digo procesar factura, él me dice, ¿está seguro de procesar la factura? Le digo sí. Él dice, el documento ha sido grabado. ¿Desea imprimir la factura? Le va a decir que no. ¿Desea enviar la factura? Le va a decir que no. Y entonces me queda otra vez el formulario en limpio. Creo que ahora sí puedo ver la administración de las facturas. Exactamente, ya tengo una factura y entonces ahí tengo diferentes facturas en el sistema. Todavía tengo problemas. No importa. Entonces ya en este momento tenemos un programa. Este es un formulario. Bien, esa es la parte que tenemos en este momento. Este está hecho en Excel y utiliza un código Visual Basic para aplicaciones. Voy a mostrarles otro formulario. Les vamos a otro formulario. Mis documentos, Visual Studio 2008, proyectos, soluciones empresariales. Este es un formulario que hace exactamente lo mismo, que lo utiliza una herramienta más sofisticada para hacerlo, y es un lenguaje de programación. Este formulario, esta aplicación de Visual Studio.net es donde nosotros construimos la capa lógica y la capa de almacenamiento de datos. Estamos esperando que cargue y les voy a mostrar un formulario muy parecido, pero lo único que cambia son los controles y la visualización de los controles. En este caso la herramienta es mucho más potente para visualizar controles. Lo voy a poner a correr, pero es un formulario que hace exactamente lo mismo que hicimos en el formulario de BBA. Este formulario utiliza Visual Studio.net, es una aplicación para ventas, y esta aplicación de ventas lo único que va a hacer es poner a disposición de ustedes, vamos a ver aquí, una aplicación que nos va a permitir revisar las ventas. Permítanme un segundo. Esta es la aplicación. Ok. Entonces, esta aplicación que ustedes están viendo acá es una aplicación muy parecida, solo que tienen otro tipo de controles. Miren que ya la fecha la manejamos a través de un control de calendario. O sea, yo podría decir, es mucho más fácil que el control que vimos allá la fecha anterior. Esta fecha es mucho más bonita, se puede validar mejor. Podemos tener clientes conectados a las tablas de clientes, podemos tener en genérico referencias y podemos tener unas guías mejor presentadas que las que teníamos antes. Entonces yo puedo decir agregar una lista, agregar de la lista de productos, puedo definir que es un producto nuevo o de la lista de productos, y le puedo decir yo tengo zapaticos de una cantidad de 20, ¿sí? Y aquí lo tengo, se agrega y automáticamente me calcula el proceso de pago. Puedo decir pago automático. Puedo agregar otro control
puedo decir el otro producto y le puedo decir que voy a poner 5, 5, y entonces él me está calculando todo eso. Pago automático nuevamente, y pues estamos hablando y que él calcule el pago o el valor del pago. 20 por 80.000 más 5 por 80.000 pesos. No hay descuentos, y así podemos revisar nuestro ejercicio. De pronto puedo decir, ¿sabe que el primer registro no eran 20? Entonces lo voy a eliminar del detalle, y voy a volver a agregar del detalle y voy a decirle no eran 20, eran 10. Y entonces cuando voy a hacer el pago automático, pues ya me dice 1.624.000. Si ustedes miran, son controles muy parecidos a los que vimos en el formulario anterior, pero la manera de presentar la pantalla es más elegante, muy bonita. Tenemos controles y menús muy importantes, a eso se conocen como barra de botones, estos se conocen como grillas, text box y campos calculados. Aquí esta línea se conoce como barra de estado, y podemos tener algunos de los elementos importantes acá. Voy a guardar el documento, decir que está seguro que va a guardar, le va a decir que aceptar, y él me va a imprimir una pantalla donde imprimo la factura, y ahí aparece los componentes nuevamente para ser inicializado. Puedo salirme y revisar esos componentes. Bien, digamos que hasta acá en esta primera clase pues la idea era reconocer estos formularios, sus componentes y sus funcionalidades. Nosotros hemos visto algunos, pero valdría la pena que ustedes entraran en una página web o en los libros de Fundamentos de Macros de 2007, de Fundamental 2007, que les doy en la bibliografía, y que reconocieran más controles, y entre más controles ustedes van a entender mejor el uso de esos controles. Ahora, repito, no van a programarlo, simplemente van a definirlo, y los programadores se encargarán de construirlo. Sin embargo, sí nos interesa que ustedes sepan otras cosas adicionales. Para ello, el siguiente módulo nos va a hablar, el siguiente video nos va a hablar de la clase, nos va a hablar sobre código. Yo no necesito que ustedes aprendan el código, ni mucho menos, pero que sí entendamos cuál es detrás de esa lógica, detrás de esta pantalla que tenemos acá, qué lógica existe para que esta pantalla sea una realidad, para que esta pantalla no solamente presente esto, sino esta pantalla haga cosas. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Espero haber sido claro. Muchas gracias, y cualquier cosa